Bienvenidos a la serie Dios, hazme millonario, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema, el Evangelio materialista. Te invito a que abras la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Pablo escribe esta epístola, había dos problemas en Colosas. Quiero decirte que cuando Pablo escribía cartas, algunas eran para animar a los hermanos que estaban débiles en la fe, pero otra era para solucionar o dar opinión acerca de determinado tema o problema que imperaba. Y cuando mandó la carta a los Colosas, él se encontraba en la cárcel en Roma. Y el problema que había en los Colosas, en aquel tiempo, con esa gente, con la iglesia naciente de Colosas, era dos. Uno, el gnosticismo. Muchos profetas gnósticos enseñaban que Cristo realmente no fue humano. De hecho, muchos lo consideraban un ángel, porque en ese tiempo había una antigua costumbre que se entendía que los ángeles, o se creía que los ángeles eran los intercesores entre Dios y la humanidad. Por tal motivo, Cristo no fue ser humano. Ellos decían que Cristo fue un ángel, realmente no fue ser humano. Y quien se crucificó no fue Cristo, que antes de que se crucificara, que Cristo Jesús había salido, había desaparecido, se había ido. Eso era lo que enseñaban los gnósticos en aquel tiempo, que Cristo realmente no fue humano. Y si Cristo no fue humano, hermanos, estamos en un gran problema, porque si Cristo no fue humano, no nos pudo haber salvado, o sus sacrificios queda invalidado. El otro problema que había era que muchos judíos, aún a pesar de que se convirtieron al cristianismo, seguían guardando costumbres y tradiciones de la vieja religión. ¿Cuál? Las viejas prácticas, las viejas liturgias. Por ejemplo, había un debate de que aquel que perteneciera a Cristo o al nuevo cristianismo se tenía que circuncidar. Y eso era de la antigua ley. Los procedimientos del corderito y todo eso ya había quedado, por eso vino Cristo a abolir todo eso. Y muchos seguían con esas costumbres. Ahora, viene Pablo y dice, vamos a poner mejor la mirada en las cosas de arriba, en lo porvenir, en lo futuro, porque eso es lo que importa. Quiero decirte que para la iglesia de Efeso, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Pablo, no había otro tema fundamental, no había otra esperanza fundamental que la segunda venida de Cristo. Eso era lo que ellos por eso ellos predicaban, por ellos lo emocionaba la segunda venida de Cristo. Eso es lo que luchaban, por eso es lo que hacían tantas cosas, tantos milagros, por la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, para Pablo lo fundamental era que si tú ya te entregaste a Cristo, tú que me estás escuchando, ya te entregaste a Cristo, ya estás en Cristo, tu mirada pone en las cosas de Cristo. ¿Dónde? En el reino de los cielos. O sea, para Pablo lo que importaba, para Pablo lo que era necesario importar, no eran tantas liturgias que ya no tenían valor. Lo que importaba es que Cristo ya resucitó
y que viene por segunda vez. Realmente esa es tu esperanza, tú que me estás escuchando, que Cristo resucitó y que viene por segunda vez. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a dejen de estar ya con liturgias que no valen la pena seguir haciéndolas. Vamos a concentrarnos en lo celestial, porque el pueblo estaba mirando a lo terrenal, seguía todavía en lo terrenal, cuando ya Cristo resucitó, ya Cristo está por venir, porque Pablo pensaba que Cristo iba a venir en su época. Era normal, todos creemos que va a venir en nuestra época. Pero quiero decirte que un día Cristo va a venir. De que va a venir, va a venir. El día ni la hora se sabe. Pero hay señales. Y que Cristo viene, Cristo viene. Y eso era lo que Pablo le quería decir a esta gente, a la iglesia de los Colosas. ¿Sí? Ahora, similar a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Colosas de ese tiempo, está ocurriendo hoy. Porque hoy la gente está mirando las cosas terrenales más que las celestiales. En pocas palabras, la segunda venida de Cristo, que es el mensaje clave, ya no está siendo valorado. Y hoy conocemos un evangelio que se llama el evangelio materialista, que está desviando la atención, como en el tiempo de los Colosas. Las liturgias terrenales estaban desviando la atención de lo que realmente importaba de la segunda venida de Cristo. Hoy, el evangelio materialista está desviando la mirada de los seres humanos de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Bueno, el evangelio materialista es aquel evangelio que te presenta a Cristo como tu proveedor de todas las cosas terrenales. Importa todo lo terrenal. Cristo te da casa, Cristo te da carro, Cristo te da empresa, Cristo te da todo, te cambia terrenalmente. Ahora, no me malinterpretes, porque en la palabra de Dios dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Y tú puedes venir en estos momentos y me dices, oye, te estás contradiciendo, Cristo sí me puede beneficiar en todo eso que tú estás hablando. Ahora, yo no te estoy diciendo que Cristo no te conceda nada de eso. Él es tu Padre y quiere bendecirte. Lo que te estoy diciendo es que el evangelio materialista solamente dice que Cristo te da esto, Cristo te da el otro, pero no te habla de la segunda venida de Cristo. Y ahí sí estamos en un gran problema. Porque si un mensaje que no te habla sobre la segunda venida de Cristo, y solamente te concentra en lo terrenal, que te da esto, que te da el otro, te está llevando a la perdición, te está llevando al fuego eterno. ¿Por qué? Porque solamente tus ojos se están concentrando en lo material, en lo terrenal. Y lo terrenal, quiero decirte una cosa, cuando Cristo venga va a quedar todo pulverizado. Todo lo de esta tierra va a quedar pulverizado. Lo único a lo que viene Cristo a buscar es a ti y a tu familia, a todo el que se salve. Pero las cosas materiales, esas se van a perder. Y si tu corazón está allí, te vas a perder. En una ocasión, después de la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan de ese milagro? Cuando Cristo alimenta a los 5,000. Cristo pasa a Capernaum y la gente lo fue siguiendo, buscándolo desesperadamente. Cuando lo encontraron, lo vieron, maestro, te andábamos buscando. Y Cristo les dijo, de cierto os digo que ustedes me buscan, porque ya vieron que yo les doy de comer. Yo les suplo todas sus necesidades materiales. Por eso es que me vinieron a buscar. Y dice que la palabra de Dios, que Jesús les empieza a hablar sobre el reino de los cielos. Les empieza a hablar de ese gran reino celestial que un día va a ser una realidad. ¿Y sabes qué pasó con mucha gente que lo andaba siguiendo? Dicen que se desanimaron. Se lo quedaron viendo y ya no les gustó esa idea del reino de los cielos. Empezando por Judas. Ya no le gustó. Y muchos ahí se regresaron. Muchos ahí se fueron ya desanimados. Ellos solamente habían visto lo terrenal, lo material. Ahora, Jesús no les estaba chantando el que los haya alimentado, no.
Le estaba diciendo que reflexionaran a dónde estaban poniendo sus ojos. Y les hizo ver que sus ojos solamente eran material. Por eso, en ese momento muchos se regresaron. Ya no les gustó. Pocos fueron los que se quedaron. Y Jesús le preguntó a los discípulos si se querían quedar o también irse. Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Y se quedaron con él. ¿Sabes qué? Esto muestra lo que va a pasar al final de nuestros tiempos. Mucha gente que persiguió solamente lo material, lo material, lo material, lo material, lo material, que nunca pudo contemplar lo espiritual ni el reino de los cielos. Un día se van a regresar. Pero quiero decirte que Cristo viene y todo lo que quede en este mundo lo va a pulverizar. Por eso yo te invito a esta hora que abras tus ojos. Dios desea tu prosperidad, sí. Pero antes de tu prosperidad, Dios desea que mires el reino de los cielos. Porque hoy, tristemente, ese evangelio se ha cambiado. Hoy se ha cambiado el evangelio del reino de los cielos a un evangelio terrenal. Solamente te muestra lo terrenal. Y lo cierto es que Cristo viene. Si Cristo fuera a construir su reino en la condición que estamos, Él nos dotaría de muchas cosas terrenales. En una ocasión me preguntaba un amigo que en la iglesia, oye, ¿por qué Dios no beneficia a toda esta gente? Le es fiel. Y debería tener carros, mansiones, casas, ¿no? Que es el gran rey. Sí, pero hay que entender una cosa. El reino de los cielos, el reino que Cristo quiere establecer no es en esta condición. Si fuera en esta condición, estoy casi seguro que te dotara de todo lo de esta tierra. Pero quiero decirte también algo, que más de todo esto que está aquí, que tú puedes ver hermoso en esta tierra, dice que Cristo tiene preparado cosas mejores, cosas que ojos no vio, nadie ha visto ni nadie ha oído. Es lo que le tiene preparado a sus hijos, a los que le sean fieles y los que anhelen un día estar con Él en la patria celestial. En una ocasión, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y allá pasaron 70 años. Imagínate tú, 70 años. Y cuando estaban allá los israelitas en Babilonia, volteaban a ver a Jerusalén y lloraban. ¿Cuándo regresaremos a Jerusalén? ¿Cuándo regresaremos? Pero Dios le había dicho a Jeremías que después de 70 años iban a regresar. ¿Y sabes qué pasó después de los 70 años? Fueron pocos los que regresaron y muchos se quedaron. Tú te preguntarás, ¿cómo? ¿No que querían anhelar? ¿No que anhelaban regresar a Jerusalén? Sí, pero el problema de nosotros los seres humanos es que nos encariñamos rápido con las cosas de este mundo. Y los israelitas cuando estuvieron en Babilonia se encariñaron porque Babilonia era una potencia y tenía de todo, jardines colgantes, cosas hermosas, había buena economía, había de todo. Y sus ojos fueron puestos en esas cosas materiales. ¿Y por qué quería Dios que salieran de ahí? Que no hicieran raíces, nidos ahí. ¿Por qué? Porque un día Babilonia iba a ser destruida y todo lo que estuviera ahí iba a ser también destruido. En una carta que le mandó Dios a través de Jeremías a los que estaban exiliados, les decía que hicieran casas, que trabajaran, que hicieran su vida. Pero una condición, que no pusieran su corazón en nada de Babilonia. Porque supieran que eran extranjeros y que no se iban a quedar allí. Pero tristemente muchos sí se quedaron. Sabes que esto es otra muestra de que un día muchos se van a perder. Porque no entendieron que aquí eran solamente extranjeros. Y esto es importante en la vida cristiana porque muchas veces queremos que Cristo nos bendiga como si todo el reino de los cielos fuera a ser aquí en esta tierra. Pero quiero decirte, tú que te entregaste a Cristo Jesús, tú eres un extranjero aquí, porque tu patria celestial está en el reino de los cielos. Allí es donde Cristo te quiere llevar.
Y Él hizo todo lo posible y está haciendo todo lo posible para que tú y tu familia lleguen allá. Porque ese es el gran pago. No se compara con cualquier cosa que Él te pueda dar en esta tierra. No olvides eso. Eso es por lo que Dios quiere, está luchando por ti. Él quiere la prosperidad, sí. Él quiere tu mejoría, sí. Pero antes de todo eso, Él quiere que tú llegues al reino de los cielos. Y esto la gente no lo está entendiendo. Hoy millones de personas están entrando al cristianismo. Y eso es bueno. El problema está en que están entrando al cristianismo, engañados a través de un evangelio materialista. Por eso muchos se desencantan cuando las cosas dentro del cristianismo no les salen bien. Porque esperan, piensan de que entrando al cristianismo todos sus problemas se acaban. Entonces cuando se topan con que hay problemas, hay carencias, entonces esto no sirve. ¿Por qué? Porque todo lo ven con ojo material. Por eso cuando vino Cristo a esta tierra no le entendieron. Ni los discípulos en su momento le entendieron. Él tuvo que quedarse 40 días más para explicarle todo el plan de salvación, porque los discípulos no entendían. ¿Por qué? Porque cuando tú ves todo lo del cristianismo, la misión de Cristo y lo que dice la palabra de Dios con ojos materiales, no entiendes nada. Pero cuando lo ves con ojos espirituales, y cuando tú sabes que la primera misión y objetivo de Cristo es llevarte al reino de los cielos, van a tener sentido muchas cosas que tú no entendías del cristianismo. Judas, ¿te acuerdas de Judas? En sí Judas no era Galileo como los demás apóstoles. Él realmente vivía en Jerusalén. Era de la creminata, él era un publicano. Sabía la ley, preparado. Ahora, Judas no fue llamado por Cristo, por Jesús. Se presume que fue invitado por algunos discípulos, porque lo conocían, que era muy inteligente y podía aportar mucho al movimiento, por eso lo invitaron. Ahora, cuando Judas vino a Cristo, Cristo no lo desechó. ¿Sabes por qué? Más allá que Cristo, porque Cristo formó a los apóstoles para que eran los que iban a iniciar el movimiento del cristianismo en todo el mundo. Pero más deseaba Cristo que Judas fuera un apóstol. Cuando lo aceptó, es porque lo quería ayudar. Porque sabía cuál era el problema de Judas, la avaricia, el orgullo. Y cuando lo vio y lo aceptó era porque lo quería ayudar, le quería dar la oportunidad de salvación. Sabes que cuando tú te entregas a Cristo, o tú vienes a Cristo, Él nunca te va a desechar. Él sabe tu problema. Él sabe si odias. Él sabe si eres avaro. Él sabe de qué pie cojeas y te quiere ayudar a salir de ahí. Por eso cuando Judas vino no lo desechó, aunque no lo había llamado. Pero con Judas Cristo quería hacer algo especial. Más que fuera un discípulo que luego que se fuera a predicar por todo el mundo. Él quería arrancarle esa lepra que estaba en su vida, que era el orgullo y la avaricia. Solo que hubo un problema en Judas. Desde la primera vez que entró, no fue como los otros discípulos. Judas siempre vio a Cristo Jesús con una visión terrenal. Cuando vio que Cristo movía masas y la gente lo seguía y la gente lo buscaba, los milagros, a Judas se le prendió el foquito y dijo: este es un gran líder político, este puede ser el próximo rey de Israel y este nos puede ayudar a vencer a esos mendigos romanos. Cristo para Judas era un gobernante, uno que tenía muchas posibilidades de llegar a ocupar un trono terrenal, no celestial. Qué interesante. ¿Cómo ves tú a Cristo? ¿Es realmente tu Dios, tu Salvador? ¿O es solamente un proveedor de cosas materiales? ¿O lo quieres ver como un juez terrenal, un rey terrenal? Porque los gobernantes terrenales te dan cosas materiales. Y Judas así lo veía. Y él se veía sentado en la cámara, en las oficinas de la cobranza de impuestos,
en la administración, porque él era muy bueno para eso. Cuando Cristo le quería dar la oportunidad para sanarlo de su lepra, de su avaricia. Sabes que muchas veces Cristo no puede hacer nada en tu vida, solo porque tú no lo ves con ojos espirituales, tú lo ves solamente con ojos materiales, y ese es el gran problema. Cristo quiere arrancarte el orgullo, quiere arrancarte esa avaricia, esa que no te da paz ni tranquilidad, ese egoísmo, ese miedo, esa inseguridad, pero el problema tuyo es que solamente lo ves con ojo material. Cuando Cristo allá en Capernaum le dijo a la gente y le empezó a anunciar el reino de los cielos, Judas entendió, porque dice el espíritu de profecía que Judas escuchó eso, y que Judas se desanimó tanto que quiso abandonar la misión, solo que esperó. Pero ya Judas siempre a partir de ahí fue de lejitos, ya no estaba tan convencido de la misión. No iba de acuerdo a lo que él pensaba. ¿Qué reino de los cielos? Yo no quiero reino de los cielos, yo quiero un reino terrenal. Tú tienes todo el potencial para ser un rey terrenal. Así pensaba Judas. ¿Qué reino de los cielos? Eso no nos interesa. Háblame de lo terrenal. ¿Sabes? Por eso hoy, cuando se habla del evangelio materialista, se llenan muchos salones. Cuando se habla de materialismo, muchos salones, auditorios. Pero habla de la segunda venida y no hay gente. Son pocos. Es más fácil ahora hablar solamente de materialismo que atrae a la gente, que hablarles de las cosas espirituales y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas estaba desanimado. Judas ya no entendía esta misión, pero no se despegaba. Sabes que hay mucha gente así hoy en todas las religiones. Ya no está convencido de la segunda venida, solo busca lo material. De hecho, en los Estados Unidos muchas veces las religiones son para sociabilizar, para encontrar trabajo. No llegan a buscar a Cristo Jesús. Llegan a buscar a oportunidades de empleo, relacionándose con otras personas, hacer negocios. Hasta eso se ha vuelto hoy la religión. Materialismo. El evangelio materialista solamente te habla de lo material, de Cristo como tu proveedor material, pero no te dice que Él va a venir por segunda vez. Y lo cierto es que Él viene. Y prepárate, hermano, porque Él viene. Finalmente Judas, lleno de avaricia y tergiversando todo el evangelio, entendiéndolo mal, porque en lugar que los milagros de Jesús le dijeran que ese era el Hijo de Dios, Judas entendía, si esto hace, con esto podemos llegar al trono de Israel. Todo terrenal. Pero finalmente, en el último de sus planes y sus proyectos, cuando vendió a Jesús, Judas tenía otro plan. Cuando vendió a Jesús, Judas quería o pensaba de que al momento que a Jesús lo capturara, ¿sí?, muchos de sus seguidores lo iban a tratar de ayudar para liberarlo, a tal grado de que se iba a armar una revolución, y en esa revolución se iba a dar un golpe de estado en donde se iba a poner a Cristo como rey de Israel. Ese era el plan de Judas. Triste chasco que se llevó Judas en su último plan. Fíjate, hasta su último plan él quiso lucrar con Jesús. Él estaba aferrado a lo material. Su visión terrenal, material, lo tenía cegado totalmente. Nunca pudo contemplar el amor de Cristo. Nunca pudo contemplar el perdón de Cristo. Por eso nunca pudo sentir que Cristo lo amaba. ¿Por qué? Porque todo lo material lo cegó. Él quería que hubiera una revolución al final. Que los seguidores de Cristo iban a venir a buscarlo para salvarlo. Y así aprovechar ese momento para ponerlo como rey de Israel. Pero triste chasco que se llevó. Porque Jesús no se liberó. Porque así ya estaba contemplado. Porque así ya estaba la profecía. Dice un evangelio, el famoso evangelio de Judas, que lo encontraron por ahí de los años 70.
que realmente Judas fue valiente porque él se prestó para entregar a Jesús. Y que Judas es un héroe porque él tuvo el valor de prestarse para que Cristo se entregara y salvara a la humanidad. La realidad de las cosas, hermano, es que el problema de Judas fue que lo cegó su avaricia. Y no fue un héroe. Fue parte y cayó en parte del juego satánico. Y él mismo, su propia avaricia, lo condujeron ahí. Cristo nunca se puso de acuerdo con él. Porque el evangelio materialista dice que Cristo se puso de acuerdo con Judas para entregarlo. Mentira. Cristo quería salvar a Judas. Lo quiso salvar de esa lepra, de la avaricia, del evangelio materialista. Judas es presa, o fue presa de lo que hoy le llamamos el evangelio materialista. Todo se concentró en lo terrenal, y un día eso lo perdió. Lo cegó de conocer el amor de Cristo, y lo perdió. Un día, muchas personas cegadas por lo material van a ser perdidas. Yo por eso a ti te invito, tú que me estás escuchando, sé que a lo mejor estos temas no te gustan, porque no gusta, hablar de la segunda venida no gusta, es más fácil hablar que Dios te da carro, te da casa, pero te voy a decir una cosa, yo tengo la misión de decirte la verdad, y la verdad es que Cristo desea que prosperes, sí, pero Él quiere más que llegues al reino de los cielos, porque Él viene por segunda vez, y todo lo que esté en esta tierra se va a perder. Creas tú o no, viene Cristo, y nada de esto te vas a poder llevar. Solamente Cristo viene por ti. Y si tu corazón y si tus ojos están solamente puestos en lo material, tristemente, hermano, te vas a perder. Yo por eso te invito a que abras bien los ojos, lo que estás escuchando, los mensajes que se están emitiendo, para que no seas presa de este evangelio, de ese evangelio materialista que solamente hace que tus ojos se concentren en lo terrenal y dejen de ver lo celestial. Pablo dice, vamos a concentrarnos en lo que viene, en lo que importa. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que importa? Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Eso es lo que importa. Lo demás pasa a segundo término, porque finalmente este mundo se va a acabar y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado vivos van a ser arrebatados en el aire y juntos irán a morar a la patria celestial. ¿Estás preparado? Yo te invito a ti que me estás escuchando para que te entregues a tu Dios, para que tu Dios te ayude a tomar la decisión. Y si estabas engañado con el evangelio materialista, es la oportunidad de que cambies. A Judas se le presentó muchas veces la oportunidad. Cristo le dio la oportunidad para que cambiara esa visión de lo terrenal a lo material. Él sabe tus necesidades y te las va a dar, pero tus ojos deben estar puestos en lo celestial, en su segunda venida. Yo te invito a que lo hagas para que seas de los que van a ser salvados en el día postero, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Que el Señor te bendiga. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo.